Vamos a entrar ahora en este marco general que es aplicable a las 4 dimensiones del desarrollo. Vamos a empezar ahora con la dimensión política del desarrollo. ¿Cuáles son los principales aportes que hace la CSA en materia de desarrollo político? El desarrollo político, no hay desarrollo político sustentable e integral si no hay una democracia participativa. La profundización y consolidación de la democracia requiere la participación del conjunto de la sociedad y en especial de las organizaciones de la clase trabajadora. Como todos sabemos, históricamente hay 2 tipos de sociedad, de democracia, democracia directa y democracia representativa. La democracia directa es donde el pueblo, el conjunto de la población, ejerce directamente su decisión y decide sobre los temas y problemas fundamentales que afectan a la vida de la sociedad. El ejemplo clásico es en el movimiento sindical. Hay democracia directa cuando en una asamblea todos los afiliados votan y eligen directamente a sus dirigentes. Si tiene 100 dirigentes, son los 100 dirigentes los que eligen a sus representantes. La democracia representativa es la que se ejerce por delegación. Es decir, una organización sindical tiene 5.000 trabajadores, no puede reunir a los 5.000 trabajadores en un lugar específico. Ahora hay formas tecnológicas que pueden suplir esa falla. Y entonces designa delegados. Por cada 100 trabajadores, un delegado. Y son esos delegados los que, representando 100, van y toman las decisiones. ¿Cuál es el planteo? La democracia representativa existe y debe existir. Pero cada vez más en nuestras sociedades, en el planteo de la CSA y en la dimensión política del desarrollo, deben multiplicarse los mecanismos de la democracia participativa, de la democracia directa. La democracia directa, tales como los referéndums, los plebiscitos, y abrir cada vez más espacios de diálogo y de consulta sobre temas y problemas con todos los actores sociales en la vida política de nuestros países y de nuestras sociedades. Primer elemento. La dimensión política, un desarrollo integral, sustentable, no puede existir o debe existir teniendo múltiples mecanismos de democracia directa. Se ha utilizado mucho este ejemplo en los problemas del presupuesto participativo que se da en los niveles municipales, donde se convoca a la población en los municipios para que decida cuáles son las partidas y el monto de las partidas que se van a asignar para resolver los problemas y satisfacer las necesidades de los municipios. Como ese, hay otros mecanismos a nivel nacional. Muchos temas se han decidido a través de plebiscitos y de referéndum. Tesis: disminuir la representación, la democracia representativa en la medida de lo posible y aumentar a todos los niveles de nuestras sociedades los mecanismos de ejercicio directo de decisión. Otro elemento en la dimensión política del desarrollo. Para que una sociedad se desarrolle políticamente hay que democratizar la comunicación. En algún momento los grandes medios de comunicación social, y ahora más que nunca, como se dice por ahí, si se quiere, se denominó a los medios de comunicación el cuarto poder. En determinadas coyunturas, actualmente se está viviendo el proceso del presidente Lula, los medios de comunicación tienen mayor poder que los medios tradicionales del poder político, que el poder ejecutivo, que el poder judicial, que el poder legislativo, que el poder moral, que el poder electoral. Y por lo tanto es necesario hacer todo un esfuerzo por democratizar todos los medios de comunicación social. No hay desarrollo político si no se democratizan los medios de comunicación social.
La CCA en este punto rechaza a los monopolios y oligopolios de la comunicación social, que actúan como un poder de facto, pues son un poder de facto, y que fundamentalmente tienen objetivos de lucro, pero que últimamente también, o que tradicionalmente, mejor dicho, tienen objetivos de control y de ejercicio del poder político. Y si no lo ejercen directamente, de presionar al poder político para ponerlo a su servicio. Junto con la democratización de los grandes medios de comunicación social, incluyendo también los del Estado, porque es posible que los estados nuestros también tengan grandes medios de comunicación social y los pongan al servicio de sus intereses o de los intereses exclusivos de los partidos que están gobernando. Ahí también hay que democratizar esos medios, hacer que crear organismos descentralizados para que sean distintos representantes de la sociedad civil, de las sociedades intermedias, del movimiento sindical, del movimiento cooperativo, de los empresarios, de las iglesias, de las universidades, los que formen los consejos de administración o de gerencia de esos grandes medios de comunicación en manos del Estado, para que los pongan al servicio de la comunidad y del país. En este tema de la comunicación hay dos aspectos básicos. Uno, los pueblos tienen el derecho a expresarse libremente. Pero también, la otra cara de la moneda, los pueblos tienen el derecho a tener una información, como se dice en los medios de la prensa, veraz y oportuna. Y por lo tanto, en este caso, nosotros, los medios públicos y los medios privados, tienen que darle acceso a la población, cada vez tecnológicamente es más factible, pero al mismo tiempo tienen que, si se quiere, los medios de comunicación social tienen que dar una información veraz y oportuna. Tercer elemento que la CSA propone en la dimensión política del desarrollo: la participación y la democratización en los procesos de integración. En los procesos de integración, tanto a nivel subregional como a nivel regional. En algún momento se ha afirmado, y no deja de ser cierto, que no hay desarrollo sin integración. Un país solo en estos momentos no se puede desarrollar. Ni aún los países más autosuficientes y más desarrollados económica y políticamente están en condiciones de satisfacer todas las necesidades de desarrollo que tienen sus poblaciones. El caso más ejemplar, o más de ejemplo, más que ejemplar, más de ejemplo, el de Alemania. Alemania es una potencia económica en Europa, y sin embargo, ese país, que es toda una potencia a nivel mundial, la tercera o cuarta economía del mundo, la cuarta o quinta probablemente, ha tenido la necesidad de integrarse en la Comunidad Económica Europea, en la Unión Europea, para poder seguir satisfaciendo con dignidad las necesidades de su población. No hay desarrollo sin integración. Ningún país en las Américas, ni Brasil con sus casi 260 millones de habitantes y sus 10 millones de kilómetros cuadrados, 9 aproximadamente, tienen la capacidad por sí misma. Y por eso el Mercosur y por eso otros mecanismos de integración. Entonces, pero en esos mecanismos y en esos procesos de integración, la CSA plantea que es necesario democratizarlos. En el mejor de los casos, en muchos de estos organismos, el movimiento sindical tiene un papel consultivo. El movimiento sindical no debe tener, la clase trabajadora y sus representantes no deben tener un papel meramente consultivo. Deben tener un papel para tomar, intervenir y participar en la toma de decisiones, y no solo en la toma de decisiones en materia de integración, sino también en la implementación de las decisiones que se tomen. Otro elemento que tiene que ver con la propuesta de desarrollo político de la CCA tiene que ver con construir, no solo en nuestros países, sino en el conjunto de las Américas, hacerlos territorio de paz y de pleno respeto a los derechos humanos.
La paz es un bien de la humanidad. Y como se dice por ahí, la paz es fruto de la justicia, particularmente de la justicia social. Y en este sentido, en nuestros países no hay justicia social en gran parte porque hay los países dominantes que se les llama, otros les llaman los países imperialistas o los países capitalistas desarrollados, ejercen su dominación no solamente por la vía del control militar, sino también a través de los grandes procesos de integración, de los grandes o pequeños procesos de integración. Y en ese sentido, pero también fomentan conflictos entre los países para favorecer sus intereses. La CSA está planteando que es necesario vivir en un continente sin bases militares extranjeras y donde se elimina al máximo y donde no sea posible la existencia de guerras entre hermanos. Las bases militares son un obstáculo a la paz regional, promueven el armamentismo y violan las soberanías nacionales y el principio de la autodeterminación de los pueblos. Un último punto en la dimensión política del desarrollo está directamente relacionado con el movimiento sindical. Es decir, si el movimiento sindical, si la CSA y sus organizaciones afiliadas en los países quieren tener una influencia, si no determinante, significativa en la elaboración y en la implementación de los modelos de desarrollo de nuestros países, es necesario fortalecerse, porque los sindicatos es necesario fortalecerlos, porque solamente con el poder será posible influir frente a otros. No bastan solo las buenas ideas y los buenos propósitos. No basta decir que estamos luchando por una sociedad más justa. Hay que tener el poder para hacer una realidad esa sociedad más justa. Una anécdota. El emblema nacional de Chile es por la razón y la fuerza. Nosotros decimos, no, por la razón o la fuerza. Nosotros decimos que el movimiento sindical tiene la razón en muchos aspectos, pero no tiene la fuerza, no tiene el poder. Hay quien dice que la razón solo históricamente se impone. Eso históricamente es falso. Finalmente, las razones que se implementan, que se realizan, son aquellas que están apoyadas por los factores de poder. Son aquellas que están respaldadas por un poder que hace posible la realización de esas razones, de esos principios, de esos valores. Y finalmente, podemos decir que una sociedad democrática y participativa, una sociedad realmente democrática y participativa, no puede existir si no hay sindicatos. La existencia de un movimiento sindical fuerte, con posiciones, con capacidad de confrontación, con capacidad de diálogo, con cuadros capacitados, con dirigentes lúcidos, con bases informadas, es necesario en toda sociedad democrática. No hay sociedad realmente democrática si no existe un movimiento sindical con esas características. Y en ese sentido, la autorreforma, que es un proceso interno dentro de la CSA y sus organizaciones afiliadas, tiene como propósito fortalecer al movimiento sindical para que sea un factor de poder y de cambio dentro de nuestras sociedades. Estos son algunos de los elementos de la dimensión política del desarrollo. Hay otros que podremos analizar y discutir en el foro de reflexión que haremos sobre este tema. Muchas gracias y les deseamos un buen trabajo en este próximo módulo del curso sobre la Plataforma de Desarrollo de las Américas, PLADA.